¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo EJM Darklim con la cuarta parte de las historias asombrosas. Comencemos. Éxodo 7, 25, 8, 1, 15. Del 7 de septiembre de 1953, un montón de ranas, o sacos de todas clases cayeron sobre Leicester, Massachusetts. La Paxton Avenue estaba llena de ellas, los chicos las juntaban a montones sin más ayuda que las manos. Aparecieron en los tejados y los desagües, lo que pareció desmentir la explicación de que procedían de un estanque desbordado. ¿De dónde salieron esas ranas? Hasta el momento nadie lo sabe. Algo que cayó del cielo. Como en el anterior relato, en las siguientes historias diversas cosas fueron las que cayeron del cielo. En lo personal algunas me parecen muy irreales, pero se merecen el beneficio de la duda. Juzguen ustedes. Ed Moch estaba trabajando en el jardín de su casa de Goal Street, en Cincinnati, Ohio, a las 5:30 de la tarde del 22 de julio de 1955, cuando de pronto le cayeron en los brazos y las manos unas cuantas gotas de un líquido rojo y caliente. A los pocos instantes la lluvia roja caía a todo su alrededor. De la nube sobresalía una protuberancia oscura, y de allí caía la lluvia roja, precisamente encima de un duraznero que había en el jardín. Era verde oscuro, rojo y rosa, los colores de la sustancia que caía sobre mí y el árbol. Pude ver que, fuera lo que llovía sobre mí, procedía de aquella nube. La observé durante un minuto tratando de dar con lo que era, y después empezaron a arderme los brazos y las manos donde me habían caído las gotas. Incluso me dolían. Sentía como si me hubiese puesto aguarrás en una cortada. Corrí a casa y me lavé con jabón fuerte y agua caliente. De hecho, la lluvia parecía sangre. Era algo grasosa y pegajosa al tacto. A la mañana siguiente, Ed Moch descubrió que su duraznero se había marchitado junto con el pasto que tenía debajo, y toda la fruta se había secado en la rama. No había aviones en la zona cuando cayó la lluvia, y parece poco probable que una fábrica de productos químicos pudiese producir una nube capaz de cernerse sobre un solo lugar durante varios minutos. Varios representantes de las fuerzas aéreas fueron a hablar con Moch y tomaron muestras del árbol, la fruta y el pasto. Si descubrieron algo, se lo callaron, y la naturaleza de la lluvia siguió siendo un misterio. Muchas monedas de penique y medio penique cayeron un día de 1956 sobre los niños que salían de la escuela en Anham, un suburbio de Bristol, Inglaterra. Millares de billetes de 1000 francos llovieron sobre Bourges, Francia, en 1957. Nadie los reclamó ni denunció su pérdida. Una luz cruzó el cielo nocturno sobre el condado irlandés de Westmeath en febrero de 1958, y se vio que aterrizaba en un campo. Acudieron numerosas personas, pero al llegar solo encontraron una masa de materia gelatinosa. Una tarde de noviembre de 1958 llovió durante 2 horas y media sobre una zona de 1 metro cuadrado de la casa de la señora R. Babington, en Alexandria, Luisiana. El cielo estaba totalmente despejado en ese momento, y ni la oficina meteorológica local ni la cercana base de las fuerzas aéreas pudieron dar explicación alguna del fenómeno. El labrador profeta. Robert Nixon, un visionario rural con fama de retrasado mental, nació hacia 1467 en una granja del condado inglés de Cheshire. Empezó a trabajar como mozo de labranza porque, según parece, era demasiado tonto para hacer otra cosa. Apenas hablaba, aunque a veces farfullaba cosas incomprensibles que eran tomadas por indicio de sus pocos alcances. Sin embargo, un día, mientras araba, hizo una pausa, miró extrañado y exclamó: Ahora, Dick. Vamos, Harry. Muy mal, Dick. Bien hecho, Harry. Harry ha triunfado. Tales exclamaciones, más coherentes que la mayoría de las suyas, aunque también incomprensibles, llenaron de confusión a los compañeros de trabajo de Robert, pero al día siguiente todo quedó aclarado. En el mismo momento del extraño ataque de Robert, el rey Ricardo III moría en Bosworth Field, y el vencedor de esa batalla decisiva, Enrique Tudor, se convertía en Enrique VII de Inglaterra. Las noticias del bucólico adivino no tardaron en llegar al nuevo rey, que, muy intrigado, quiso verlo, a cuyo fin partió de Londres el encargado de acompañar a Nixon a palacio. Aún no había dejado la corte el enviado cuando Robert supo que iba a llegar y, lleno de angustia, empezó a recorrer el pueblo de Over gritando que Enrique había enviado en su búsqueda e iban a hacerlo morir de hambre. Entretanto, Enrique había ideado un método para poner a prueba al joven profeta, y cuando Nixon fue llevado a su presencia fingió una gran turbación.
Le explicó que había perdido un valioso diamante. ¿Podría ayudarle a encontrarlo? Nixon respondió tranquilamente, con palabras de un proverbio, que quien esconde puede hallar. Naturalmente, Enrique había escondido el diamante, y le causó tal impresión la respuesta del labrador que ordenó levantar acta de cuanto dijera el muchacho. Lo que dijo, debidamente interpretado, predice las guerras civiles de Inglaterra, la muerte y abdicación de sus reyes y la guerra con Francia. También predijo que el lugar de Nantwich, en Cheshire, sería asolado por una inundación, lo que aún no ha ocurrido. Pero la profecía que más preocupaba a Nixon era la más inverosímil de todas: que moriría de hambre en el Palacio Real. Para aplacar esos temores, Enrique ordenó que le dieran cuanta comida deseara y siempre que lo desease, orden que no contribuyó precisamente a hacer simpático al extraño joven en la cocina real, cuyo personal, de todos modos, envidiaba sus privilegios. Sin embargo, un día Enrique se marchó de Londres, dejando a Robert al cuidado de uno de sus funcionarios, a quien, para protegerlo de las malas intenciones de la servidumbre de palacio, no se le ocurrió más que encerrarlo en los propios aposentos del rey. Asuntos urgentes llevaron luego a ese funcionario fuera de Londres, y olvidó dejar la llave o instrucciones para que abriesen a Robert. Cuando regresó, el pobre campesino había muerto de hambre. Nathan Cocker, el herrero impasible. Nathan Cocker nació en la esclavitud en la ciudad de Hillsborough, Maryland, hacia 1814. Su amo, Henry L. Sellers, se lo vendió a un tal obispo Emery, quien, cuando Cocker entró en la adolescencia, alquiló sus servicios un abogado llamado Purnell. Este trataba mal al muchacho y no lo alimentaba lo suficiente. En consecuencia, Nathan andaba siempre hambriento, y fue el hambre la que propició el descubrimiento de su insólito don. Andaba yo rondando la cocina un día, Contaba Nathan más tarde, y cuando se ausentó el cocinero me precipité adentro, metí la mano en la olla de la cena y saqué lo primero que pude agarrar. El agua hirviendo no quemaba, y pude comer mi presa sin pestañear. De modo que en adelante con frecuencia conseguía mi cena de ese modo. A menudo sacaba la manteca que estaba derritiéndose al fuego y me la bebía. Bebo el café cuando está hirviendo, y no me duele ni la mitad que beber un vaso de agua fría. Me gusta siempre todo lo más caliente posible. Con el tiempo, Cocker dejó el servicio de Purnell para trabajar como herrero en Denton, Maryland, y en el desempeño de este oficio su anterior indiferencia al calor cobró proporciones prodigiosas. El siguiente relato apareció en el New York Herald en 1871. Describe una demostración que hizo Cocker ante destacados ciudadanos de Aston, Maryland, entre ellos 2 directores de periódicos locales y 4 médicos, en la consulta de cierto Dr. Stack. En una estufa de carbón ardía un vivo fuego de antracita, en el que introdujeron una pala de hierro hasta calentarla al rojo vivo. Cuando todo estuvo dispuesto, el negro se quitó las botas, colocó la pala al rojo sobre las plantas de sus pies y la mantuvo allí hasta que se puso oscura. Después un médico le examinó los pies, pero no pudo encontrar la menor quemadura, y todos declararon que no se veía el menor indicio de que hubiese estado en contacto con ellos una sustancia caliente. Volvieron a calentar la pala al rojo, la retiraron de la estufa y se la dieron. Él sacó la lengua cuanto pudo, puso la pala sobre ella y lamió el hierro hasta que se enfrió. El médico le examinó la lengua, pero no encontró nada que indicase que había sufrido el menor daño. Pusieron después un gran puñado de perdigones en un recipiente de hierro y los calentaron hasta que se fundieron. El negro tomó el plato, vertió el plomo caliente en la palma de su mano y a continuación se lo puso en la boca, dejándolo correr por sus dientes y encías. Repitió la operación varias veces, manteniendo siempre el plomo fundido en su boca hasta que se solidificaba. Después de cada una de esas operaciones los médicos lo examinaron con todo cuidado, pero no pudieron encontrar en su carne nada que indicase que aquello le había afectado en lo más mínimo. Luego introdujo poco a poco la mano en la estufa, donde ardía un fuego muy fuerte, tomó un puñado de grasas y fue mostrándolas alrededor de la habitación a los caballeros presentes, conservándolas algún tiempo en su mano, en la que no quedó el menor rastro de quemadura cuando las arrojó otra vez a la estufa. El relato habla de otras asombrosas hazañas de Cocker, entre ellas el trabajar el hierro al rojo sin utilizar tenazas. Pero para Nathan Cocker, que era un simple herrero dedicado a su trabajo, no un artista de variedades, un visionario o un medium, tales cosas formaban parte de su vida cotidiana. Con frecuencia retiro el hierro de la forja con la mano cuando está al rojo, Decía, pero no quema. Desde niño, nunca me ha asustado manejar el fuego. Venganza desde la tumba.
Una noche de 1681 un molinero, James Graham, del condado inglés de Durham, fue abordado por el horrible fantasma de una joven. Estaba ensangrentada y tenía 5 heridas en la cabeza. Dijo a Graham que se llamaba Ann Walker y había sido asesinada con un azadón por un tal Mark Sharp, quien seguía instrucciones de un pariente de ella, también apellidado Walker, de quien estaba embarazada. Le dijo también que, a menos que informase de lo ocurrido al magistrado local, continuaría apareciéndosele. Graham, negándose a creer lo que le había pasado, no hizo nada. Pero, después de que el espectro se le apareciese y le rogase y amenazase otras 2 veces, acudió a las autoridades con la espantosa historia. Buscaron el pozo del que había hablado el fantasma y en él apareció el cuerpo de Ann. Sharp y Walker fueron detenidos, juzgados, declarados culpables y ahorcados. El espíritu de Ann, ya vengado, no volvió a aparecerse.